Con ustedes, Daniel Escurra. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Los chinos tienen una... El otro día compartíamos un encuentro como este en otra provincia y yo decía que los chinos tienen una maldición, ¿no? Que dice, ojalá te toque vivir en tiempos interesantes. Y se ve que en la UNTER alguien, digamos, tiene alguna animosidad para conmigo, porque hablar después de Ricardo se pone medio complicado, digamos, ¿no? Se va a poner bastante interesante esto. Y compartir el panel, digamos, con el compañero embajador, con todo lo que expresa y representa para nosotros los que nos sentimos parte de las luchas emancipadoras de los pueblos y estar, digamos, no virtualmente, pero realmente en el corazón, en la casa de los trabajadores y de alguna manera sentirse cobijado por la CTA, digamos, ¿no? En esta convocatoria a uno lo llena de orgullo y de responsabilidad. Y sobre todo, teniendo en cuenta que los cumpas me dieron la tarea de hablar de uno de los temas tabú de estos tiempos, que tiene que ver, digamos, no con el paradigma de lo sindical. Con lo cual, digamos, esto de ojalá te toque vivir en tiempos interesantes, lo estoy transpirando en este momento. No, la verdad que es una enorme alegría poder compartir, ¿no? Yo agradezco profundamente a los compañeros de la conducción de la UNTER la posibilidad de estar acá. Agradezco mucho a Estela, que hemos recorrido algunos congresos, a Hugo, que acá lo veo, digamos, la verdad que es muy bueno poder compartir cuestiones que uno ha recogido en esta posibilidad que tiene de recorrer escenarios como este por todo el país. Digamos que esta es una de las maravillosas posibilidades que hoy los que estamos en función de gobierno, porque el compañero no lo dijo, pero digamos, no, yo me voy a terminar de presentar. Tengo la responsabilidad en este momento en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce Alicia Kirchner, de ser el director nacional de formación de actores territoriales, ¿no? Y desde esa responsabilidad institucional uno puede hacer lo que hizo toda la vida, que es, digamos, no entreverarse con la formación política de los compañeros en el territorio. Entonces, la primera aclaración es que todo lo que pueda llegar a decir que tenga algún valor es fruto de esos espacios, de esos encuentros como este, y todas las cagadas que diga son mérito mío, digamos, ¿no? Así que esa es la primera aclaración. El neoliberalismo, como modelo económico, como modelo societario, y tomando algo que decía Ricardo, digamos, ¿no? Cualquier modelo de acumulación del capital es lo menos importante que produce en términos sociales es mercancías, ¿no? Un modelo de acumulación produce sentido, ¿no? Lo primero que produce es sentido, una ordenación de las relaciones sociales al interior de ese binomio, de ese combo fundamental, de esa contradicción palpitante al interior de cada uno de esos modelos de acumulación, que es la relación capital-trabajo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el neoliberalismo ha sido un gran constructor y deconstructor de sentido en todos los 25 años, 20, 25 más años, fue hegemónico en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? Entonces, el primer dato es que el interregno del neoliberalismo en nuestro país y en nuestro continente, pero vamos a concentrarnos en nuestro país, cambió dramáticamente no solo la forma de producir, no solo el corazón de la relación capital-trabajo, sino también cambió de alguna manera, ¿no?, la producción de sentido al interior de nuestras sociedades, ¿no? Cambió lo subjetivo. Y cambió lo subjetivo en un elemento fundamental o en un actor fundamental de la sociedad anterior al neoliberalismo, el corazón del sujeto popular en nuestro continente y fundamentalmente en nuestro país, que era la clase trabajadora, ¿no? En la gran transformación de sentido al interior de la clase trabajadora que significó el neoliberalismo, todavía nosotros la estamos atravesando después de 10 años de deconstrucción de esa lógica económica centralizada de las relaciones neoliberales, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del mundo del trabajo, el neoliberalismo fue, digamos, ¿no?, un antes y un después. Fue una ventana histórica, fue una
transformación fundante de nuevas relaciones sociales, de nueva subjetividad y de un nuevo paradigma y una nueva correlación de fuerza al interior, digamos, ¿no?, de la relación capital-trabajo. Los que estamos acá, salvo los que son un poquito más jóvenes, nos cocinamos como actores sociales, políticos, culturales, en ese guiso, en esos 25 años de esa modalidad particular de resonancia del neoliberalismo como relación social. Y eso dejó huellas fundantes en nuestra práctica individual, en nuestra subjetividad, pero también en nuestra práctica organizacional. Yo quiero compartir 4 elementos que a mí me parecen fundamentales como elementos sustanciales que a nosotros nos parieron como militantes sociales, políticos y gremiales. Digamos, ¿no? Esto es algo para debatir, algo para charlar con ustedes, algo para poder discutir colectivamente. En esos 25 años de construcción de los actores sociales con la égida del neoliberalismo, nosotros tuvimos 4 elementos fundamentales que nos marcaron a fuego como sujetos, digamos, ¿no?, de las relaciones sociales, políticas y económicas de este país. El primero es que después de haber sido parte de una tradición y de un presente y de una historia de luchas populares que se planteaban un horizonte transformador y emancipador, durante esos 25 años de neoliberalismo, el imaginario de futuro de nuestra sociedad, de los sectores populares y al interior de eso, de la clase trabajadora, fue conmovido brutalmente por la hegemonía neoliberal. Como decía Ricardo, parecía que no había condiciones en ese mundo del pensamiento único para pensar una sociedad que se construyera fuera de los márgenes de las relaciones sociales dominantes del neoliberalismo. Nos terminaron de conmover la posibilidad concreta de pensar y de construir una nueva sociedad, y eso no solo en el plano de las ideas, sino en el plano de las realizaciones materiales, digamos, ¿no? Entonces, durante 25 años nosotros tuvimos mellada la posibilidad de pensar un imaginario de futuro que enfrentase o que, digamos, entrara en relación con esa lógica hegemónica del neoliberalismo. Y esto coincidía en las relaciones mundiales, digamos, ¿no?, con la caída de los paradigmas contrahegemónicos, digamos, ¿no? Estaba en el tiempo y en la forma articulado alrededor de la victoria del pensamiento único. Estaba articulado, digamos, no en la victoria que parecía eterna, como todas las victorias que pretenden nuestras clases dominantes, ¿no?, de la posibilidad de que nosotros no encontráramos caminos alternativos a las lógicas que los poderes concentrados imponían en las relaciones mundiales. Entonces, el primer elemento es que nosotros nos cocinamos como militantes populares con el imaginario de futuro por lo menos conmovido. Cuando nos juntábamos con los compañeros, nos tomábamos un vino al interior del sindicato, al interior de los movimientos sociales, nosotros seguíamos pensando cuál era el futuro que queríamos, cuál era el proyecto de país que nos convocaba a ser militantes. Pero en las relaciones concretas, digamos, no en la correlación de fuerzas existente durante el neoliberalismo, no podíamos plasmar ese futuro y esa sociedad que imaginábamos. Y eso parecía una victoria cultural inconmovible del neoliberalismo. Entonces, el primer elemento es ese. Teníamos el imaginario de futuro contrahegemónico muy fuertemente conmovido por la centralidad de las ideas neoliberales. El segundo elemento, que tiene que ver con nuestra cosmovisión y nuestra constitución como actores sociales, políticos, económicos, se da alrededor de nuestra relación con el Estado. Nosotros sabemos, es muy cara la tradición popular, a lo mejor de las experiencias populares a mediados del siglo XX o un poco antes, digamos, ¿no?, de la construcción de una posibilidad de proyectos concretos de cara a los intereses populares, el binomio entre voluntad política y realización estatal, ¿no? El Estado había sido la herramienta fundamental, la columna vertebral de políticas públicas durante el primer peronismo, había sido, digamos, la herramienta privilegiada con cual esa voluntad política diversa, policlasista, ordenadora de un nuevo mundo que venía a desplazar la lógica agropecuaria, restringida, agroexportadora del modelo anterior,
se manifestó esa posibilidad de un proyecto popular a través de una columna vertebral fuertemente enraizada en las políticas públicas. Las políticas públicas construyeron para nosotros la argamasa de posibilidad de pensar un proyecto nacional y popular y transformador. Esas políticas públicas que hicieron del mundo del trabajo el corazón de su universo, no solo productivo, sino también simbólico. En la Argentina ser trabajador era ser ciudadano. Tener derechos estaba directamente ligado con la experiencia de ser trabajador y esto tenía que ver con un ordenamiento alrededor de políticas públicas, de políticas de Estado, de una concepción de ejercicio del poder donde el Estado era una herramienta virtuosa de traslación y concreción de los intereses populares. El neoliberalismo significó dar vuelta como una media, como un guante a esa realidad. Y se construyó durante 25 años el Estado como una máquina de conculcar derechos populares. El Estado también fue para el proyecto neoliberal del capitalismo una herramienta privilegiada para desandar lo mejor de las experiencias populares y construir una matriz de sociedad desigual, injusta y excluyente. Eso se concretó y se manifestó en políticas públicas que fueron las que terminaron de cosificar las ideas de un proyecto de país en clave de exclusión. Nosotros, como actores políticos, como actores gremiales, como actores sociales, nos construimos durante mucho tiempo en oposición a ese Estado que se había constituido en una matriz de conculcar derechos de los sectores populares. Para nosotros, en nuestra práctica concreta, el Estado siempre fue un adversario o un enemigo durante todo este tiempo. Y eso, compañeras y compañeros, genera huellas de intervención muy profundas que después vamos a ver qué significan cuando aparece la posibilidad de intervenir en la cuestión pública, en la cuestión política, en la cuestión de la construcción de un proyecto de país, en el imaginario colectivo de lo que nosotros portamos como experiencias de transformación social. Entonces, el segundo elemento tiene que ver con esto. Experiencia personal. Yo me construí, yo participé de los movimientos desocupados. Para mí el Estado era un lugar donde había que ir a tirar piedras, y tratar de que no nos saquen más derechos. Toda mi práctica militante, previa a esta experiencia histórica que empieza el 19 y 20 de diciembre del 2001 y se concreta en el 2003 y de ahí en adelante, tuvo y nos tuvo a nosotros como antagonistas del Estado. Y vuelvo a decir y enfatizo porque es importante. Esto genera huellas de intervención y huellas simbólicas en nuestra capacidad de pensar la realidad muy profundas. Tercer elemento, tiene que ver con la política. Si la voluntad política, junto a la organización popular y las políticas públicas como columna vertebral de un proyecto de país, era el elemento fundamental a partir del cual los sectores populares participaban en la pulseada por un proyecto de país, durante el interregno de hegemonía del neoliberalismo, la política se convirtió directamente, en el gerenciamiento del modelo único. La política se convirtió, no importara la identidad política que asumía funciones de gobiernos, en el gerenciamiento del único modelo que parecía posible de ser implementado en esa realidad. Y no importaba si ganaban, radicales, peronistas, centroizquierdistas, no importaba. La política se había transformado en ese gerenciamiento de un proyecto de país que nos dejaba a nosotros afuera. Entonces, para nosotros, durante esos 25 años, nuestra relación con la política fue de desconfianza, porque no teníamos la posibilidad concreta de utilizar esa maravillosa y poderosa herramienta de transformación que es la política para pulsear un proyecto de país. Entonces, nuestra relación, vuelvo a decirlo, con la política fue conflictiva y eso generó de alguna manera que muchas organizaciones y muchos sujetos buscaran el amparo de lo social para practicar y para ejercitar su práctica de construcción de otra posibilidad de realidad. Nos fuimos a lo social y se generó como una zanja de alcina entre lo político y lo social, donde nos ocupábamos de lo social porque la política era una herramienta donde gane quien gane, perdía el pueblo, decían nuestras consignas en aquel momento. ¿No? Entonces ese es el tercer elemento. Recapitulo. Primer elemento, teníamos flojitos de papeles
el imaginario de futuro, estaba conmovido el imaginario de poder construir una sociedad que recuperara la tradición política donde nosotros, que es esa tradición política que para los sociólogos es, digamos, ¿no? La posibilidad de que nuestros hijos estén mejor que nosotros, digamos, ¿no? La movilidad social ascendente, dirán los sociólogos, esa posibilidad de levantarte todos los días pensando que a partir de tu pertenencia al mundo del trabajo y a la construcción social de organización, con esos dos elementos vos eras parte de un proyecto de país donde sabías que tus hijos iban a tener más posibilidad que vos. Eso durante el neoliberalismo estuvo fuertemente conmovido y nosotros nos levantábamos todos los días, no solo sin saber si nuestros hijos iban a estar mejor en el futuro, también pensando y sufriendo dramáticamente si podíamos construir un presente para nuestros hijos. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, el ordenador virtuoso de políticas sociales que nos dejaban afuera era el Estado. Para nosotros el Estado se construyó como un adversario que nos conculcaba derechos. El tercer elemento, teníamos una relación conflictiva con la política, porque la política se había constituido como el gerenciamiento del único modelo que era el neoliberal. Y cuarto, tiene que ver con la constitución de nosotros y de ustedes, digamos, ¿no? Como clase trabajadora. Si durante el proyecto anterior al neoliberalismo, a la lógica hegemónica del neoliberalismo, la clase trabajadora había sido el corazón del sujeto popular, había sido el canal de expresión de lo mejor, digamos, ¿no? De la diversidad del pueblo a la hora de implementarse como actor que podía transformar la realidad. Y esto tenía que ver con la centralidad del binomio producción-trabajo al interior de la lógica del capital en el modelo anterior. A partir de la emergencia de las relaciones sociales y económicas del neoliberalismo, ese corazón productivo del capitalismo se descentró y se hegemonizó nuevas lógicas y nuevas relaciones sociales